buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados por el tiempo y la predisposición para acompañarnos hoy. También a quienes nos están viendo en vivo por el canal de YouTube, a quienes de paso les pedimos por favor si pueden suscribirse al canal para ayudarnos un poco con el algoritmo. Tengo 10 minutos asignados para intentar resumir el recorrido de lo que fueron ya 3 años de trabajo. Y para eso les voy a contar sobre algunos hechos concretos vinculados con distintas acciones administrativas y judiciales en las que hemos estado trabajando, y también sobre el impacto que nuestro trabajo tuvo para profundizar la discusión sobre el crédito contraído con el FMI en junio del año 2018. El respaldo documental de todo lo que les voy a contar pueden consultarlo en fmiargentina.com, una base de datos que organizamos desde la coordinadora para poder difundir el tema. Lo primero que logramos con nuestro trabajo fue que se publique la carta de intención y los memorandos adjuntos. La primera acción judicial que iniciamos con el Vasco Murúa a la cabeza, justamente el 14 de junio del año 2018, que estamos conmemorando hoy, junto con los compañeros y compañeras de INPA y del MENER, tuvo por objetivo obtener información pública sobre las condiciones legales y de procedimiento que se habían seguido para contraer el crédito con el fondo, así como también sobre las condicionalidades que habían sido impuestas por el organismo en ese contexto, justamente para poder darnos semejante cantidad de dinero. Recordemos que Duhovne había ido a Washington con su equipo de trabajo y en solamente 3 semanas, solo 3 semanas, volvió al país anunciando que las negociaciones estaban concluidas y que el Fondo Monetario Internacional ya había otorgado el acuerdo. A pesar de eso, por entonces, lo único que había eran noticias en los medios de comunicación, pero no se sabía absolutamente nada del contenido de ese acuerdo. Lo único que se sabía eran 3 cosas: que se trataba de un crédito por $50.000 millones, que después se amplió por $7.100 millones más, que era el crédito más importante que había otorgado la institución desde su creación, y que ese crédito representaba aproximadamente el 60% de la totalidad de los recursos del fondo. Esta primera demanda forzó que el Poder Ejecutivo tenga que publicar la carta de intención y sus memorandos adjuntos, que hasta entonces, como les decía, no tenían conocimiento público, y forzó también, como vamos a ver ahora, el inicio mismo de un expediente administrativo que hasta entonces no existía. El segundo punto que les quería comentar es que conseguimos los expedientes administrativos en los cuales tramitó ese acuerdo. Con la carta de intención publicada teníamos mucha más información que al inicio de nuestro trabajo y por eso iniciamos un nuevo pedido de acceso a información pública, esta vez en sede administrativa. Ese pedido fue contestado el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del año 2018, por el Ministerio de Hacienda, diciéndonos ni más ni menos que el Poder Ejecutivo no necesitaba informes técnicos para tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Frente a esa declaración, que implicaba una denegatoria tácita de acceso a la información que solicitábamos en el marco de la Ley de Acceso a Información Pública, promovimos una segunda acción judicial acompañando a los compañeros del Centro de Estudios para la Información Financiera, donde logramos 2 cosas. La primera fue obtener copia de los expedientes administrativos en los cuales habría tramitado la carta de intención y los memorandos adjuntos. Como les adelantaba, se trata de expedientes que fueron forzados por nuestra primera acción judicial. Y digo esto porque el expediente está iniciado 9 días después de la firma de la carta de intención y 1 semana después de que nosotros promovimos la primera demanda con el Vasco. De estos expedientes surgen manifiestas ilegalidades que nos llevaron a sostener ya desde abril del año 2019 que la toma de deuda con el fondo es nula, de nulidad manifiesta y absoluta. ¿Por qué? Porque se incumplieron exigencias de procedimiento que están establecidas tanto por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo para cualquier tipo de decisión estatal, como la Ley de Administración Financiera, que regula específicamente requisitos a cumplir para la toma de empréstitos internacionales. En concreto, muy resumidamente, las ilegalidades que logramos demostrar y documentar con instrumentos públicos en tiempo real, quiero decir, mientras esto estaba sucediendo, demuestran lo siguiente. Primero, que el crédito se contrajo sin expediente administrativo. Segundo, que no hubo dictamen jurídico previo a la carta de intención. Tercero, que no hubo dictamen técnico del Banco Central sobre cómo ese crédito iba a impactar en la balanza de pagos. También un requisito específico exigido por la Ley de Administración Financiera. En cuarto lugar, no hubo ningún acto administrativo, no hubo ninguna decisión expresa ni del presidente, ni del ministro de Hacienda, ni del directorio del Banco Central que determinara que íbamos a tomar ese crédito. En quinto lugar, y esto es gravísimo, todos los datos y proyecciones que están en los memorandos adjuntos a esa carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen o opinión técnica previa de ningún tipo. Y finalmente no hay constancia en el expediente de haberse suscrito un acuerdo, ni siquiera hay constancia en todo caso de la aprobación por parte del FMI de esa carta de intención que dice expresamente que los memorandos que acompañan son hitos que deben utilizarse para la redacción del acuerdo final,
que en teoría sería donde deberían quedar definidas las condicionalidades que impone el fondo para darnos semejante suma de dinero. Y la segunda cuestión que logramos en este expediente fue obtener una sentencia de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal que condenó al Estado Nacional a que informe si la información que nosotros estábamos pidiendo existe y en su caso que la acredite en el expediente. Con todo esto intentamos distintas acciones de incidencia para visibilizar el tema. Participamos en distintas jornadas y encuentros de discusión, escribimos notas de opinión en medios gráficos, mantuvimos entrevistas radiales y televisivas y hasta escribimos un paper académico que en breve va a ser publicado por la REDEA. En todas estas actividades lo que buscamos fue dar difusión a estos hallazgos y también concientizar a la sociedad sobre la gravedad de lo ocurrido, no solo en términos legales, sino también, por supuesto, en términos políticos, en términos democráticos y en términos republicanos. Porque, como sabemos, nuestros gobernantes tienen discreción política para tomar decisiones, pero se trata de una discreción reglada, no pueden hacer lo que quieran. Esa discreción tiene que ejercerse en el marco de regulaciones como la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, como la Ley de Administración Financiera, que lo que permiten es que la sociedad, la ciudadanía, pueda controlar de alguna manera el ejercicio de ese poder. Como teníamos los expedientes desde abril del año 2019, estos expedientes administrativos donde surgían todas esas ilegalidades que les comenté, y no lográbamos instalar el tema en agenda, tuvimos una discusión muy intensa dentro del grupo y decidimos que teníamos que hacer algo con estos expedientes. Discutimos con el Vasco y así fue que con el Vasco, con Mauro y con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas decidimos plantear la nulidad del crédito. Pero la nulidad del crédito no por el hecho de no haber pasado por el Congreso, que fue la primera discusión fuerte que se dio alrededor de esto, sino por estos vicios en su origen, o sea, por la violación manifiesta y evidente de estas leyes que determinan cómo debería haberse tomado la decisión para acceder a este crédito. Ese planteo fue realizado el 3 de diciembre del año 2019 y recibió un rechazo automático tanto del juez de primera instancia como de la Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, fundados en argumentos formales y dogmáticos sobre los cuales voy a volver en un momento. ¿Qué impacto concreto tuvo esto en términos políticos, en términos de acciones de gobierno? El primer impacto relevante lo pudimos ver el 26 de mayo del año 2020, cuando la senadora María de los Ángeles Agnún, por Santa Fe, del Frente de Todos, se refirió expresamente a nuestro trabajo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Esto generó 2 pedidos de informes y que el tema del origen de la deuda comenzara a entrar en la discusión pública. Hasta ese momento, las 2 grandes discusiones eran sobre la competencia del Congreso y no del Poder Ejecutivo para poder tomar la deuda, y por otro lado la discusión de la fuga, qué se había hecho con ese dinero, que ya para entonces el Banco Central había emitido un informe muy detallado donde demostró que la curva de ingreso de desembolso del fondo iba de la mano de la curva de fuga de capitales. No nos olvidemos que solamente en 13 meses se desembolsaron y se fugaron 44.000 millones de dólares. Después de eso, el 15 de noviembre del año 2020, senadores y senadoras del Frente de Todos enviaron una carta al FMI, donde realizaron consideraciones textuales de nuestro trabajo en cuanto a las ilegalidades del origen en la toma de la deuda, y después otra similar en febrero de este año ya, en la cual lisa y llanamente solicitaron verificar si se habían cumplido los pasos necesarios para el otorgamiento del crédito. Y así llegamos a la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, donde el presidente de la Nación anunció que el Estado Nacional iba a promover una denuncia penal contra los y las responsables de lo ocurrido, ya no solo por la fuga de capitales, sino también por la ilegalidad del origen del crédito en cuestión. Esto se implementó primero a través de una denuncia penal realizada el 12 de marzo de este año por la Oficina Anticorrupción y poco después mediante el decreto 239 de este año. Este decreto contiene instrucciones dirigidas a la Procuración del Tesoro de la Nación para presentarse como querellante en esa causa penal, por un lado, y por otro lado para iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados. Tanto la denuncia de la Oficina Anticorrupción como el decreto 239 se apoyan en el informe del Banco Central sobre fuga de capitales, al que me refería recién, y en un informe de la Sindicatura General de la Nación que replica prácticamente al pie de la letra nuestros hallazgos y los planteos que hemos realizado a lo largo de estos 3 años de trabajo con el tema. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las personas involucradas, nos gustaría señalar también que ya en septiembre del año 2019 señalábamos en una nota publicada en ámbito argentino como respuesta al historiador Olmo Gaona, que esta era una de las principales cuestiones que había que profundizar por ser una derivación necesaria del origen ilegal del crédito. Para terminar, ¿dónde estamos ahora? Sobre dónde estamos ahora, con todo esto nos gustaría 2 cosas compartir con ustedes.
Por un lado, donde estamos con las causas en trámite ante el Poder Judicial, y por otro lado, donde estamos en el plano internacional. Con respecto al Poder Judicial, la verdad que estamos muy preocupados, muy preocupados. En primer lugar, porque el proceso por acceso a información pública, en el marco del cual, como les decía, logramos obtener los expedientes administrativos y donde el Estado Nacional está condenado a informar desde septiembre del año 2019 sobre esta cuestión, está desde hace más de 1 año y medio en las oficinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese expediente nosotros pedimos oportunamente que se convoquen audiencias públicas y que se permita la intervención de expertos y expertas en carácter de amigos y amigas del tribunal, porque entendemos necesario, fundamental, que se dé una discusión de cara a la sociedad sobre el tema. Que esto no quede, como decía Bruno, metido en un expediente judicial, perdido en la burocracia judicial, sino que se abra esa discusión por todo lo que implica. Hasta ahora, y mientras hace meses se negocia un acuerdo que no es de conocimiento público, no solo no hemos tenido novedades sobre esos pedidos, sino que además la Corte ni siquiera respondió al pedido de informes que recibió de la Comisión Bicameral en mayo del año pasado, lo cual nos parece que configura un supuesto de gravedad institucional que tiene que ser destacado. En segundo lugar, tampoco podemos dejar de mencionar los rechazos sistemáticos que tuvimos en la acción de nulidad. Primero, el juez de primera instancia señaló que no demostramos que existiera un perjuicio diferenciado en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores y trabajadoras que está representando el MENER en esta causa. Se trató de una sentencia dogmática que no consideró toda la documentación y los informes oficiales que acompañamos con la demanda para demostrar justamente esa afectación, y que tampoco, contradictoriamente, nos permitió producir la enorme cantidad de pruebas que ofrecimos para probar efectivamente, como explicaba Bruno recién, que el sector de micro, pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores y sus trabajadoras sufrieron efectivamente un perjuicio diferenciado del resto de la sociedad. No estamos planteando un debate teórico, no planteamos una discusión abstracta, planteamos un caso judicial muy claro, fundado en la afectación del sector. En segundo lugar, sepan que esta sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Y acá la Cámara no se hizo cargo de nuestros argumentos planteados en el recurso de apelación. El tribunal no dijo nada de la supuesta no prueba de esa afectación diferenciada, porque era evidente que esto está probado. En cambio, lo que hizo fue alegar la existencia de cuestiones formales que impedirían dar la discusión judicial sobre el tema. Con estos argumentos, que fueron sorpresivos y que no le permitieron al MENER defenderse sobre esos argumentos, se consolidó una posición del Poder Judicial respecto de no intervención sobre este asunto. Y en cuanto al plano internacional, para ir terminando, queremos contarles que desde hace un tiempo ya estamos trabajando en articulación con el Observatorio de la Dolarización y con Acción Jurídica Popular, ambos de Ecuador, y junto con otras organizaciones de la región para poder construir una estrategia de abordaje del tema en el plano internacional. Sobre esto nos parece importante contarles qué es lo que ocurrió en Argentina, que lo que ocurrió en Argentina parece no solamente haber ocurrido en Argentina, parece ser una forma de operar del Fondo Monetario Internacional en la región para condicionar el desarrollo de los países. Para terminar con esto, creo importante subrayar que desde la coordinadora nos parece fundamental poder continuar con la discusión y con el trabajo sobre este tema, y especialmente hacerlo en forma articulada con distintos espacios y distintas disciplinas. Solamente de esta manera vamos a poder lograr una construcción que nos permita decir, en serio, nunca más al FMI. Gracias.